Bien, vamos ahora sí con el invitado. Damos la cordial bienvenida al consultor político Hugo Godoy. Vamos a hablar con Hugo sobre los temas coyunturales del país. Hugo, buen día, bienvenido. Buenos días, espero se me escuche bien. Gracias por la oportunidad, como siempre, de conversar con ustedes, con Ecuador en directo. Para mí siempre es un gusto, un placer. El público de ustedes está lleno de amor y para mí, sinceramente, un mensaje de su público siempre me anima, me fortalece, aunque parecería que estamos en tiempos oscuros, ¿no? Muy difíciles, estimado, pues, Hugo. En el tema central teníamos pues analizar el primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa y en base a ese análisis quiero saber tu criterio sobre la carta pública que expuso la ex ministra Andrea Arrobo, que para mí es una carta bastante clara, desde mi punto de vista, de todo lo que está pasando dentro del gobierno, cómo se está manejando. Y por supuesto, pues, de la persecución que sufren las mujeres, siendo específica en el caso de ella por ser mujer, o todo aquel que no siga las directrices de su patrono. Bueno, en estos días de campaña electoral, preelectoral, para mí el trabajo es más fuerte. He estado hablando con compañías y con organizaciones tanto nacionales como internacionales, gremios, etcétera, etcétera, y estaba pensando si lo mencionaba o no lo mencionaba, pero bueno, ayer estuve en una reunión muy larga con un exministro. Como no le he podido preguntar porque a ver, estamos trabajando en algunas cosas para otros países, pero el que mejoró, el que hizo el proyecto Coca-Cola Sinclair y fue perseguido, y que estuvo donde estuvo Arrobo, y que fue perseguido por Pillo Vicencio, por Ecuarriza, el medio que ustedes mostraron hace un momento, que le dieron un proyecto como de 800 megavatios y él lo convirtió en más de 1000. Y un hombre perseguido y difícilmente, y un brillante cerebro, ¿no? Te puedo decir que lo que están haciendo actualmente con el tema de traer yo no soy especialista en temas energéticos, trabajo con gente que sí lo es, como este exministro, para que no solamente me asesore, sino que me ayude a desarrollar soluciones en este momento para otros países. Y el asunto es, en este país, lastimosamente, quien obra bien en el sector público es perseguido, es calumniado y es amenazado. Alguien que hizo tanto por el país, como me decía él, muy molesto ayer, me persiguieron por las supuestas microfisuras, me persiguieron porque Coca-Cola Sinclair no servía, no valía, o era construido para un país que no necesitaba tanta energía, que hasta que porque subí la capacidad de generación eléctrica, pues también por eso yo estaba en temas de corrupción. Y ahora, como decía Bucarán, ¿y ahora cuál es la central hidroeléctrica que funciona y que ha mantenido lo poco que funciona en el país? ¿Y ahora? Entonces, el tema de Arrobo, y yo debo ser sincero, esto es como, y yo no tengo muchos pelos en la lengua, de hecho ninguno. Quien es parte de la guarida de perros y sabuesos, cuando les muerden entre ellos, porque las fieras tienen un problema, pasa con los cocodrilos, pasa con las serpientes, pasa haciendo analogías de animales que son respetados, hermosos, maravillosos, pero tienen una naturaleza de ser. Y la naturaleza de ser es que entre ellos se muerden. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, con el ex defensor del pueblo, estimado Freddy, tú fuiste parte de eso, pues. Lo que pasó fue que ellos pensaron que te ibas a ir hasta las mismas y de repente dijiste, no, hasta ahí no llego, y te persiguieron. La señora Roba es la misma historia. Es como con los ministros que tuvo, con los ministros que tuvo Guillermo Lasso. Algunos yo conozco, algunos estudiaron conmigo en universidad. ¿Y de qué te quejas? Les digo yo, ¿no? Fuiste parte de uno de los peores gobiernos y permitiste y sacaste la cara por aquel presidente que es un narcobanquero. ¿Ahora de qué te quejas? Allí sí, por ejemplo, yo te puedo decir, no. Tú fuiste parte de esa porquería y si te mordieron tus compinches, tus panas, tus
tus ñaños de fiesta y todo lo demás, pues qué pena, ¿no? Pero siempre fuimos de grupos distintos. Yo no te voy a dar la mano en este momento porque tú fuiste parte de esa organización. La señora Robo fue ministra de un personaje que toda la vida desde niño las mujeres le han dado haciendo todo. La madre le ha hecho la vida perfecta al niño. Se casa con la primera esposa, que pertenece a un grupo familiar muy poderoso en temas financieros y de seguros, y reaseguros internacionales, la primera esposa. Como el muchacho sintió y vio que realmente no le daba lo que él necesitaba, pues se mete con alguien más joven, mucho más joven que él. Y ahora esa muchacha, mucho más joven que él, no sabemos si ella es la que está haciendo la campaña o él es el por el que vamos a votar. ¿Quién sale en los videos? Es ella. Quien pide porque el pueblo entienda a su esposo es ella. Entonces, ¿cuál es el perfil de personalidad de este personaje? Y más allá de los asesores, porque las personas que están asesorando a Daniel trabajan con Argentina y que trabajaron en la época del gobierno de Macri. Y cuando Macri estaba en números bajos, muy malos, pues se le ocurrió pues a mi querido paisano de acá de Quito, Jaime Durán Barba, se le ocurrió empezar a poner a la esposa y a la hija, la última esposa y a una niña pequeña, porque ellos usaban hasta una niña pequeña, para que todo el mundo en Argentina diga, ay, pero qué linda familia. No puede ser un hombre malo si está casado con una mujer tan bella, tan bellísima. Si es hasta modelo, influencer, y la niña es una princesa. Nos representa muy bien a las argentinas y argentinos, mientras se estaban llevando todo, mientras la gente se estaba muriendo de hambre y el país se lo estaban llevando en peso. Entonces, la misma historia pasa, ¿no? Ahora tienes la princesa que está yendo de batalla, que está yendo a Machala, a una de las ciudades más peligrosas del mundo, no solamente de América, sino del mundo, a saludar a personas con discapacidades y que no te preocupes, la honorada soy yo. Y él con las amantes. O sea, realmente es un circo, pero un circo en el que estos personajes, muy acostumbrados al tema de la manipulación, utilizan a mujeres para no solamente atacar mujeres, para atacar y lograr sus cosas todo el tiempo. Si no, veamos a la superministra, pues la señora Palencia, que nos tiene perseguidos a un montón de personas. A eso sí se dedica, a chuzar, como dicen en Colombia, que está tan de moda los celulares, como el mío. A eso sí se dedica. Y a realmente cumplir las necesidades del país en temas de seguridad, pues bien puedan, ¿no? Pero no, pues sacan unas bonitas fotografías con chatarra que Estados Unidos está regalando, ¿no? Entonces, triste decirte esto, pero no es un tema de género. Tontos útiles hay en los dos géneros y en los otros que también hay. Tontos útiles hay. Gente que se vende por plata o por el momento o por brillar. ¿Y quiénes podrían ser, Hugo, quiénes podrían ser los tontos útiles de este gobierno? Uy, la lista es grande, O sea, pero yo me pregunto eso porque mira, conversábamos con el asambleísta Lenín Barreto justamente sobre este contrato de los generadores, ¿no? Y más o menos nos decía que hubo mucha gente del círculo de Daniel Noboa que ha querido pues no ser parte de ese contrato, ¿no? Entonces vemos también que en ese círculo, como tú decías, y bien hacías esa analogía, están depredadores y entre ellos mismos también se quieren matar, pues. Todos quieren tener el manejo del contratito y todos quieren llevar su parte en ese círculo. Entonces están más preocupados de lo que puedan llevarse en una crisis energética que realmente por solucionar el problema. Entonces ahí también hay otro problema. No solamente el mal manejo, la incapacidad del presidente, ¿no? Sino también a quienes está poniendo a tratar de solucionar el problema. De acuerdo. Mira, a ver, vamos por analogías. Nuestro pueblo tiene una frase sabia que dice, deja que entre ellos se maten, ¿no? Pero lastimosamente utilizamos esa pequeña frase cuando hace 3 años la gente decía, no, en Guayaquil no pasa nada, se están matando allá en la cárcel. No, es la gente del batallón del suburbio, de la perimetral, que viven como animales y todo. Así me decían los pelucones, pues no, de San Borondón, York. Y yo les decía, no hermano, cuando el negocio ilegal de la extorsión salga de la penitenciaría, que va a salir, va a empezar a volverse también muy popular en la ciudad y en, en la situación del entorno. ¿Por qué? Porque eso ya estaba pasando en Perú. Porque eso estaba pasando en Colombia, lo que le llaman vacunas. En Perú, en Lima, tienen
Esto es una situación regional. Pero como Estado no teníamos una política pública para controlar eso, como por ejemplo, cuando tú trabajas en temas de agricultura, el Ministerio de Agricultura, una de sus necesidades es poner cinturones epidemiológicos para evitar que vengan virus de otros países en el aeropuerto, en los puertos, para que tu producción, y por cierto voy a hablarles de esto de la producción agrícola, porque el año que viene, este mismo tiempo, se viene una cosa terrible. Ya les voy a hablar de lo que tal vez de ningún medio les están hablando, pero el año que viene vamos a tener el peor año de la historia del Ecuador. O sea, el año que viene vamos a tener el peor año de la historia del Ecuador. Y ahora que voy a hablar con un candidato presidencial, amigo, en la tarde, yo le voy a preguntar, ¿por qué quieres ser presidente? Mira los datos que te voy a dar. ¿Por qué quieres ser presidente de la crisis perfecta? Cualquier presidente o presidenta que llegue al Ecuador va a fracasar en un 85%. Tiene todo para fracasar. ¿Por qué quieres ser presidente del Ecuador? ¿Por qué quieres que te ayude a ser presidente del Ecuador? Si esto es un fracaso seguro, más bien ándate y disfruta de tu familia, de tus hijos, de tu familia, porque esto se va a poner feo. Ya está feo. Pero volviendo al tema de los generadores, de los termogeneradores, de estos compactos, que ayer estaba hablando con un exministro, voy a ponerla fácil para el público. Solo es cuestión de aprender a sumar. La mayoría de medios dicen, ya salen los tantos expertos, y también voy a hablar sobre el tema de Dajic. Después, ya vienen los tantos expertos, ya empiezan a salir por todo lado los que supuestamente saben de generación eléctrica y no saben nada. Pues yo lo que le digo al pueblo es, escuchen lo que dicen en los medios de comunicación sobre el tema de cuánto genera la barcaza que va a venir y cuánto por hora, kilovatio hora, y ustedes solo hagan la suma, súmenle por 24 horas. Eso es la primera. La segunda, perdón que sume así, pero aprendí de los alemanes, nosotros aprendemos así, no sé, es como que al revés. La segunda es el tema del tiempo de vida útil de esos generadores. Los que están trayendo, que algunos son repotenciados, refurbished les dicen en inglés, es decir, ya cumplieron una vida útil, les cambian algunas piezas y los vuelven a dar de trabajo, ¿no? Ahora, esos aparatos tienen una vida útil específica, cortísima, por cierto. Y si los pones a trabajar 24/7, se acelera el proceso de desgaste y degradación de esos equipos. Si hay un equipo en temas de industria que más se degradan y se desgastan y tienen una vida útil más corta, son los generadores. Ustedes que tienen un generador eléctrico en sus instalaciones en Ecuador en directo, ustedes saben que ese generadorcito tienen un manual que dicen apáguenle en tanto tiempo, hay que hacerle un mantenimiento y esto tiene una vida útil de tanto. El generador de aquí no ha durado pero ni 6 meses, creo. Y ya 3 meses y ya no tenemos generador ahorita. Estamos con uno prestado. Ven, aquí estamos estoy trabajando yendo. Con uno prestado. Jaime, aquí estoy yendo. Y agradezco que estemos hombre y mujer, porque si no siempre dicen, no, pues aquí salen solo, después las feministas me escriben al X y todo lo demás. Gracias, Carla, por estar acá presente, ¿no? En estos temas. Pero el asunto es, engañan al pueblo, o se engañan ellos mismos, o no saben. Y este exministro me dice, es que Hugo, realmente ellos no saben, son ignorantes, ¿no? Es solamente cuestión de aprender a sumar nomás. A ver, tienes 3 crisis, me estaban preguntando del año. Pero bueno, el paréntesis de Dajic. Yo solamente quisiera, Alberto Dajic, que por hombría, por seriedad académica, porque eres académico de una de las universidades más caras de Guayaquil, y qué pena que la gente vaya a pagar, que sus hijos vayan a estudiar en la universidad donde tú eres el decano de economía y aprendan de un pillo, de un delincuente, de un ladrón, de un hipócrita. Los microfilms de gastos reservados durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, de ese dinero que le pasaste a Ecuavisa, a los Alvarado Roca, para que hagan todo el enmarco, para que hagan toda la protección mediática del robo y del pillazgo que tú hiciste con los gastos reservados. ¿Cuánta plata le diste a los Alvarado Roca, al comercio? Y aquí tengo que también decir una cosa. Ayer Maluk decía a su invitado que en otras épocas hubo buena comunicación, buenos reporteros, buenos medios. ¿Cuándo en Ecuador hubo buena comunicación y buenos medios? Señor Maluk, en serio le voy a preguntar a usted, dígame un nombre de un comunicador, de alguien que haya trabajado en un medio, o un medio de comunicación que realmente no haya manipulado. Dice, es que la comunicación se la puede utilizar para manipular, y tú puedes decir con comunicación,
si estás haciendo un buen trabajo manipulando. Entonces, una buena comunicación para manipular. Es decir, la comunicación se la puede utilizar dependiendo de tu necesidad. Si quieres informar, si quieres educar, si quieres manipular, si quieres adoctrinar, si quieres programar. Todo eso se hace en comunicación. Cuando tú le pones a una computadora un programa, que es información, le estás diciendo qué hacer a la computadora, al celular, lo que sea. Todo funciona a través de información. Y esa información se comunica a través de canales. En el caso de los humanos, es ojos, oídos y también los otros sentidos. Entonces, no ha existido en esta bananera, en este platanal, y los que quieran tener sensación de una mejor época en el país, nunca ha existido buena época en este país. Porque, señor Maluca, a lo mejor usted proviene de los libaneses que tiene plata, pero este país ha tenido 60-70% de gente que se la rebusca siempre. Es un platanal. Hace más de 100 años mataron a Eloy Alfaro por medio del comercio porque decían que el hombre pues hacía diferentes cosas, por poco ya volaba en escoba. Y el pueblo lo creyó y se fueron a matarlo a Alfaro en el panóptico que es el García Moreno. La manipulación en este pueblo humilde y sencillo es tal que cuando la radio Quito, en Quito, sacó lo de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, compraron los derechos y estaban haciendo la radionovela, porque en esa época no había televisión, y decían que los marcianos ya venían y atacaban y que invadieron el planeta. ¿Qué fueron a hacer? A quemar la radio. Así es. Ahí tú te puedes dar cuenta del poder de un micrófono en ese tiempo, del poder de una imprenta antes, y cuando el poder de una también. cámara. Y siempre ha habido eso, querido Jaime. Hugo, pero eso también ha ido cambiando. Yo creo que esa parte a la tecnología tenemos que aplaudírsela, porque ahora, gracias a eso, hay espacios que han podido, como el tuyo, por ejemplo, que eres un investigador total de toda la historia, que ha podido ir develando esas narrativas que nos han impuesto y a las que nos han sometido, porque la opinión pública ha estado basada en función de eso, del sometimiento de los medios de comunicación. Eso no lo podemos negar, y eso es mi caso. Yo estudiaba comunicación y uno de los mejores periodistas en el momento era el señor Carlos Vera, y nos llevaban para que el señor Carlos Vera nos diera conferencias. Y yo te puedo decir ahora, cuando tú ya empiezas a investigar, cuando empiezas a analizar, cuando tienes otras fuentes, te empiezas a dar cuenta solito, sin que nadie te diga nada, realmente cuál ha sido, por ejemplo, la postura del señor Carlos Vera. Pero ibas a la universidad y todos, y me incluyo yo porque tengo que ser honesta, le hacíamos la venia y decía, bueno, va a llegar, nos va a hablar del periodismo y cómo hacer periodismo. Pero luego, después de, tengo, no sé, 15 años, creo que de graduada, 16, no sé, o más, no sé, ya hasta me olvidé, no, pero bueno, los años, resulta que tú dices, o sea, no ha sido así. Entonces, yo creo que esa parte sí, a los medios de comunicación, yo creo que sí les ha chocado mucho de que ahora existan estos medios alternativos. Y ellos luchan contra ello. Y por eso nosotros vemos ahora que todos ellos han migrado también a lo digital. Para dar información, verdaderos valientes. Yo soy macho. Y ese mismo estilo de hablar en cámaras también se lo ha copiado el que ahora cumple la misma función en el mismo canal, el otro señor que también utiliza vaselina para la cabeza, ¿no? Pero al punto que voy es, si realmente hubiera periodismo de investigación o reportería, también hay ponernos en esta época. No sé si es tu micrófono, pero algo está fallando, Hugo. Puede, no sé. Ahí está mejor. ¿Se me escucha? Ahí está. Ok, tal vez el monitor acá. Si realmente hubiera visto, hablemos de lo que, mejor, no nos metamos con ese pasado, que ya está muriendo. Vamos al presente. Actualmente, otra cosa que vamos a ver en este proceso electoral y que también se va a dar en el próximo gobierno es una especie de pseudo guerra civil que estamos viviendo ya en lo comunicacional. Porque hay una confrontación de opiniones o de realidades, si la quieres ver así, entre lo que significa todo este sistema orgánico de comunicación, que son ustedes, que soy yo y que son muchos, versus el oficialismo, como le llaman vulgarmente, ¿no? Lo que los medios de comunicación pagados
tratan de manipular en la opinión pública y tienes una discrepancia entre grupos poblacionales, eso sí también dijo Maluc ayer, que se había peleado con un cercano o una persona cercana, en puntos de vista totalmente divergentes. Y no solamente ahí, tienes en grupos etarios, en población, por edades, que discrepan muchísimo. Los viejitos que sí ven la televisión tienen una opinión muy diversa, creen que viven en un mundo de fantasía, pero van al mercado y ven que la carne está más cara, que el arroz y el azúcar ya no se pueden comprar, pero ven en la televisión, en el noticiero, en el programa de variedades de la televisión abierta, que todo es maravilloso, paz y felicidad, y ves unos personajes que viven en San Borondón, York, hablando de lo maravilloso y alegre y divertido que es su vida, y después tienes más tardecito un programa de farándula de algunos personajes que viven una especie de fantasía, pero la realidad de la calle es otra. ¿Cuál es la realidad de la calle? Que tiene 5 de las ciudades más peligrosas del planeta en un país tan pequeño como 225.000 kilómetros cuadrados. Es el país más pequeño de América del Sur. Si no hubiera países pequeños en Centroamérica, sería el más pequeño, porque de paso, los que supuestamente les pagamos un sueldo porque son servidores públicos, como los militares, nunca ganaron una guerra. La única guerra que se ha ganado contra el Perú fue la de Tarqui y fue un venezolano, fue Sucre el que ganó una guerra, y por eso Cuenca, justo hablaba ayer en una reunión con gente de distintos países, les decía, Cuenca debería ser Perú, y yo lo sé. Un ancestro mío vino del virreinato de Lima a fundar Cuenca, eso era Lima, pero Sucre se los quitó, y hasta ahora les duele. Y eso es un problema comunicacional, porque los militares allá tienen una doctrina de hasta que Cuenca sea nuestra, siempre va a haber guerra con los monos, porque le dicen monos a los ecuatorianos. Y hay que cambiar esa historia, tenemos que ser la misma integración, ya basta de guerras, pero tarde o temprano va a volver ese tema, porque los gringos están armando los países para volverlos a pelear. Entonces, el asunto es, existe esta guerra comunicacional, que se va a volver violenta en la calle. Eso es normal, eso es lo más común. Si tú preguntas a la gente en Palestina, tanto de un bando como del otro, no vamos a decir nombres, nacionalidades, no vamos a decir, ellos en conocimiento van a decirte, les odiamos a esos por esto y por esto y por esto. Si tú te vas a Ucrania o a Rusia, la misma historia. ¿Cómo es que se dio la guerra? Primero hubo 14 años previos de envenenar a la gente comunicacionalmente. No, que los rusos son una porquería y hay que acabar con ellos. No, que los ucranianos, ¿me entiendes? ¿Y eso qué lo hicieron? Medios de comunicación, lo hizo la CIA a través de estrategias comunicacionales, etcétera, etcétera. Hasta llegar al punto a crear estas estructuras. Las estructuras sociales se crean solitas. Los nuevos neonazis de Ucrania se crearon ya después solitos. La comunicación fue la que hizo el odio. Ellos lo que hacen es unirse para que el odio se vuelva una realidad social a la que tú puedes agredir, puedes atacar, pero como ya son grupo, pues es más difícil sancionar o castigar aquello. Hugo, ¿qué es lo que pasa en la sociedad ecuatoriana? Dime. Quiero hacer un paréntesis ahí para que nos expliques algo, porque me veo que has visto la entrevista del doctor Maluc, entonces quiero tu apreciación. Sí, partes. Bueno, ojalá que hayas visto, pero él manifestó algo, ¿no? Cuando le preguntábamos a quién se habían ido los votos de Jan Topic, ¿no? Si alguien los había atrapado o no. Entonces yo le decía, por ejemplo, ahora veo, por ejemplo, a Jimmy Jairala, por ejemplo, que lo veo un poco más expuesto en medios de comunicación y eso, y algunos otros, porque quizás piensan que ahí hay un electorado blando, ¿no? Y él decía, no, a nadie, porque nadie confronta. La gente quiere pelea. Al pueblo le gusta la pelea. Y esa es la realidad. La confrontación, ¿no? Entonces, yo te pregunto comunicacionalmente, ¿eso es lo que quiere el pueblo? ¿Eso es lo que le genera a la sociedad esa ansiedad, ese gusto de la política? Te cuento. Esta es una discusión, la que acabas de plantear aquí en vivo, fuerte con mi equipo en privado. En privado. Fuertísima, porque yo tengo una visión muy distinta y gracias, Carlita, por esa precisión, porque yo también he planteado esa pregunta justamente en la mesa de trabajo. Y la verdad es que mi equipo muy sabiamente dice, pero a ver, veamos las campañas dos previas, la de Lasso y la de Noboa, ¿no? El país del encuentro y el Nuevo Ecuador. Esas no son campañas agresivas y brutales y fuertes. Yo les digo, sí, chicos, está bien, pero la hipocresía es tirar la piedra y esconder la mano.
A ver, Lasso y Noboa decían, yo no vengo a pelear, yo no vengo a discutir, yo quiero ir a soluciones, como decía. ¿Pero qué mandaron a hacer? Mandaron a matar a un candidato para ganar una candidatura, una presidencial. Sí, eso es más violencia que cualquier violencia en campaña electoral que yo haya visto. Y en esa misma noche ya tenían organizado a la familia del personaje para decir que fue Correal que le mató. Anteriormente metieron a las guerrillas de Colombia en la campaña electoral y después medios de comunicación y medios de... esa fue la de Arauz. Y antes en la de Lenín Moreno dijeron que fueron las FARC. Y en el caso del ELN incluso trajeron a Barbosa, el fiscal de Colombia, y que yo estaba hablando con medios de comunicación sobre el tema de Revista Semana, cuánta platita les metieron para poder hacer con la fiscalía, ¿no? Y la señora fiscal Salazar pues cogió a Barbosa y firmaron un documento, hicieron aquí se va a hacer toda la investigación, gracias por los pliegos, por las carpetas, así como yo tengo acá atrás, las carpetas de la información verídica. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada, pero sí lograron el objetivo, que es quitarle votos, ponerle la duda al electorado. O sea, ellos salen en pantalla a decir, nosotros no vamos a confrontar, nosotros somos personas que la electricidad es un problema de transmisión, no es un problema de generación. Yo estoy con chaleco antibalas porque me quieren dar bala, pero yo no estoy peleando con nadie, yo no estoy ni con ninguna mafia. Pero por debajo, por debajo sí están haciendo lo duro y feo. Entonces, mi respuesta, Carlita, son campañas hipócritas. Son campañas hipócritas. Hacen las dos. Tienen un cuarto de guerra en donde hacen campaña sucia, campaña roja, como tú quieras llamarla, chisme, comentario. Lo que yo aquí les mencioné con respecto a cuando Jaime me preguntaba sobre las encuestas de Daniel, la rumorología. Meten el chisme, meten el cuento para que el candidato rival tenga que estar, o la candidata rival tenga que estar contestando. Va Luis a un medio y le dicen, pero ¿qué opina usted sobre Venezuela? En Venezuela la gente se está muriendo de hambre. Y cae pues. Bueno, nosotros aquí estamos en Ecuador, no tenemos que meternos en el caso de Venezuela, pero Maduro es amigo de Rafael Correa, entonces, ¿cuál es el problema? Y siguen cayendo. Entonces, hay una estrategia agresiva. ¿Y qué recomiendas tú? ¿Que no vaya a esas entrevistas o qué? Bueno, lastimosamente la señora González no tiene una... Los mismos que perdieron con Guille, los mismos que perdieron con Danielito, los mismos que vieron cómo se les complicó en el tema de Lenín Moreno, los mismos están con Luisa, que los conozco y todo eso, y por decir esto es que creo que a veces también se enojan. Tú no puedes lograr los mismos resultados con el mismo equipo, con los mismos procesos, lo dijo Einstein. Entonces, si se equivocaron radicalmente, porque fue un error terrible, porque dijeron, ay, qué bonito, ahora puedes hacer dibujitos con la inteligencia artificial, vamos a hacer borreguitos médicos, vamos a hacer borreguitos profesores. Y esa fue tu genial idea. Y me mandas eso y yo te digo, oye, las campañas son aspiracionales, ñaño. Esto no es aspiracional. Para nada. El pueblo quiere fortaleza, quiere seguridad, quiere que no se lo coman. No puedes tratar, pero es que es el jiu-jitsu, esto es la ley. No, hermano, claro, ya el borrego es una presa fácil de cazar. Ya le erraste hace rato. Claro. Como profesora de comunicación, no con tu experiencia, pero te comprendo perfectamente lo que tratas de decir. Pero hay un problema aquí, y yo lo comentaba con Jaime en la mañana antes de venir, y le decía, y me pasa en mi casa. Saludos a tus estudiantes, por cierto. Me pasa en mi casa, ¿no? Por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Que es una mujer de 61 años, que maneja muy bien la tecnología, pero que también ve las señales abiertas, ¿no? Entonces, sí, no, pero se pone a ver y de repente tú abres y ves la data. El gobierno de Daniel Noboa trae 21 generadores para contrarrestar la crisis energética, ya no habrá más apagones. Y flores. Y luego ves 23 generadores. Y luego ves otra página. Pichincha, por ejemplo. Se denuncian contratos fraudulentos en la compra de los generadores. No alcanzará la capacidad para solucionar el problema. Entonces, de repente, tú ves a personas como ella, no se diga a los jóvenes, ¿no? Ya una mujer adulta de su edad que como que dice, bueno, a ver, ¿no? Se queda, oye, mijita, y bueno, ¿y cómo es que es esto? Entonces, yo digo, ¿cómo el ciudadano va a tener la capacidad o tiene la capacidad de discernir la información? Porque es como que tienes un diablito bueno y un diablito malo del otro lado. Tienes que bajar los tecnicismos, los tienes que convertir a un nivel
en el que tú puedas entender las cosas. Vamos simple y fácil con la energía. Ayer que hablaba con un físico de los brutales, que fue ministro, ya te vuelvo y te repito lo de Sinclair, y por amistad no voy a decir su nombre, por respeto a él. Hablábamos de la olla de agua caliente, porque ahorita como no tienes agua, no tienes electricidad, muchas casas peluconas y aniñadas no tienen agua caliente en generación eléctrica. Entonces, pongamos que tienes que hervir, calentar una olla de agua, ¿no es cierto?, para bañarte en tu casa, ¿no es cierto? Entonces, esa olla de agua tiene, o sea, tú generas esa ese calor a través de quemar, ¿no? Gas, en este caso. Entonces, tú consumes una energía para calentar una olla de agua. Supongamos que hace un tiempo tú calentabas una olla de agua para bañarte tú solo. Este es Ecuador, tú eres Ecuador. Entonces, tú calentabas esa olla de agua y te tienes que bañar rápido porque la energía, el calor se disipa. Entonces, calientas la olla y corres al baño y le pones y le mezclas con un poco de agua fría y te bañas. Si te demoras porque te llama tu mamá, sí, mamá, me voy a bañar, pero, ¿qué pasó? Cuéntame. Te vas a bañar, a los 15 minutos esa agua está fría. Entonces tienes un primer problema del tema de la generación eléctrica. ¿Cuál es? El que la energía se disipa y que la transmisión, en eso coincido con Novoa en cierta manera, pierdes algo de capacidad energética, aunque tenemos un buen sistema traído de los chinos hace unos años atrás. Pero bueno, supongamos que auméntale que en el Ecuador tú te casaste, entonces ya no tienes que poner una olla, sino tienes que poner dos, o una olla más grande. La disipación, el uso de energía es mayor y por cierto también se enfría más rápido esa olla porque es más grande. Entonces ya son dos. Pero haz de cuenta de que en un tiempo particular ya no tienes 3 hijos, son 5 personas. Entonces tienes que calentar más ollas para poder bañar a más personas. Entonces consumes más energía, haces más movimiento de llevar la olla al baño y así sucesivamente. Eso es lo que le pasa al Ecuador. Nosotros creemos que por la capacidad instalada de cierto periodo de tiempo, pues ya se acaba el remanente de necesidad, el déficit que se conoce, ¿no? Entonces, el Ecuador tiene un gran déficit de energía que no se ha suplido, no se ha invertido en cubrir esa necesidad y esa demanda a través de 7 años más o menos, 7 y 8 años, ¿no es cierto? Más aún tienes el tema de que la capacidad de mayor generación está afectada por el tema de la sequía. Y aquí vamos con el tema de la sequía. En la costa del Ecuador, y ahorita tenemos el caso de Cerro Azul y otra sequía y otros incendios más por el tema del calor y la sequía. Mira, la producción más importante de alimentos del país está en la cuenca del río Daule, del río Guayas. Lugares que han sufrido una sequía enorme. De allí tú tienes la mayoría de la exportación de algo que es la banana, que de hecho hemos hablado de eso de la banana o de los bananos hace mucho tiempo atrás. Mi familia política tiene tierras y fincas en el sector de Baba, en los ríos. La última vez que yo fui, que me metí allá adentro, esa tierra que dicen que es tan fértil, que nos metieron desde la escuelita, de que ahí crece de todo, tú lanzas lo que sea y te crece, ¿o qué pasa allá? Las fincas cercanas, conversando, me decían que había que hacer huecos más, ya no hay ríos. Más profundo. En el tema alrededor de los sembríos de maíz y de banano y cacao y todo, ya no hay ríos. Esos riecitos que antes sabías cuando era niña y que te lanzabas y jugabas y todo, ya no hay. 1 y 2, y eso no es reciente, para poder sacar agua de pesada, el agua profunda, tienes que cavar más de 30 metros. Poner una buena bomba que succione eso y que te lance el agua. Y es justamente en ese sector es donde tenemos el azúcar. En ese mismo, y los Novoa también tienen ahí. Tienes la avena, tienes el maíz, tienes el banano, el plátano, que comemos plátano que da miedo también los ecuatorianos. Nuestros platos en buena proporción en la costa tienen verde o plátano, como quieras llamarlo, y maduro. El año que viene ya están quebrando las compañías, las empresas, las cooperativas que daban crédito a los agricultores, están empezando a quebrar. Ya en Ambato se dio una, la de la Cámara de Comercio, y van a seguir cayendo. Y como de lo pequeño viene lo grande, están quebrando las pequeñas cooperativas, y esto va a ir aumentando los bancos grandes que le prestan a estas otras cooperativas. Y así sucesivamente, la cadena, y nadie está hablando de esto. La CFN hace 3 años ya estaba quebrada. ¿Por qué? Porque los sembríos de palma africana, perdón, que han limpiado. ¿Estamos?
Sí, Ya sí, estamos sí. con el electricidad. Perfecto. Es que veo que la computadora me dice que la batería se acaba. Bueno, yo sí tengo electricidad también. Entonces, el asunto es, el año que viene van a empezar a quebrar los bancos. El novita está empezando y los novoístas dicen, ay, qué bonito, está regalando banano de rechazo. ¿Sabes cuánto es en las plantaciones el banano de rechazo? Porque no creció, porque no llovió, porque no hay agua. El banano necesita grandes cantidades de agua. Y el agua en la costa ya se está acabando por los monocultivos. Y eso no le estamos pensando en nuestros hijos, no le estamos pensando en los nietos. Es decir, la estupidez, como decía yo en una reunión ayer, ¿cuál es el problema del Ecuador? Que nos han hecho tan coyunturales, tan del momento, que no pensamos a 5 años para adelante, ni 5 años para atrás. Ni siquiera nos acordamos lo que hicimos el año pasado. Entonces, tenemos una gravísima crisis ecuatoriano. La agroindustria se acabó en este Ecuador amazónico, ya se acabó. Porque los que se hicieron millonarios con los monocultivos, Novoas, y hablo de los dos Novoas, los Bejarano y los Novoa Pontón, que tenían un montón de tierras, pues esas tierras se están secando. Y la sequía viene desde el Perú. En Perú están terriblemente mal en el norte, donde sembraban arroz y todo lo demás. Ya no hay, porque no es algo que va a ser por siempre. Se llaman recursos limitados, recursos no renovables, les dicen. El agua dulce es un recurso no renovable. Y aquí, en América del Sur, adiós, se acabó. Acabaron con la selva nuestros padres y abuelos. Pues qué pena, nosotros ya no tenemos esos ríos. Se acabó. Las montañas, en Quito están racionando el agua. En Quito están racionando el agua. Y tú dices, pero si están las montañas por ahí, los ríos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la ganadería de los que privatizaron todo eso, pues se comieron todos los páramos. Ya no hay. Si tú manejas afuera de la ciudad, de nuestra querida andina ciudad de Quito, ya no hay páramo, hay vacas. Y esas vacas necesitan pastizales. Y esos pastizales no recogen agua, no son humedales. Se acabó la ganadería, pues señor, perdón, se ofenden cuando yo hablo así, porque él fuerza el acento, ¿no? Señor candidato Isa, que por las vaquitas y todo lo demás, se acabó, hermano. Porque solo andan pensando en esta platanal para unos hacendados que ya se lo consumieron. Entonces ahora estamos teniendo los problemas de agua en Quito, ya no llueve porque se acabaron las montañas, y eso lo sabían todos los ingenieros agrónomos que han trabajado en el Ministerio de Agricultura décadas. ¿Pero qué hicieron? Nada. Y ahora estamos con este problema, y este problema va de largo. Entonces, ¿qué tienes el año que viene? La CFN. Hace 3 años no podía recuperar créditos de la palma africana, sobre todo en esmeraldas. ¿Y qué pasa? En los sembríos, en las grandes plantaciones le dicen a los muchachos, miren, ya no va a haber sembrío, ya no hay cosecha, ya no hay trabajo. Váyanse a la ciudad de Esmeraldas, váyanse a Quinindé a ver qué hacen. ¿Y qué hacen esos muchachos? Oiga, pues, ¿qué puedo hacer? Mira, vende droga. Mira, ándate allá a alta mar y haces ese camello y ganas más billete. No hay política, no hay cómo recuperar eso. El campo va a volver a migrar a la ciudad. ¿Y a dónde va a migrar? ¿Va a migrar a Lomas de Urdesa? ¿Va a migrar a la Alborada? ¿O se va a ir al batallón del suburbio? Se va a vivir a invadir otros territorios que ahorita no son urbanos. Van a poner sus cañitas y ahí van a vivir. Se van a poner con la escopeta y van a decir, a ver, pues sácame. Eso es lo que está pasando y lo que va a pasar. Esto es un círculo vicioso. Por eso le digo, candidato, hermano, no sabes. Y si te metes de presidente, la vas a fregar. Gracias por escucharme, te estoy diciendo lo que va a pasar. ¿Quieres ser presidente con esto? Sí, hermano, sí quiero. Bueno, entonces veamos qué puede hacerse, pero la verdad te digo en serio, esto está bien complicado. Porque cerramos las líneas de crédito con China. China ya no invierte en Ecuador. ¿O han visto que el gobierno chino... ¿Han visto ustedes en los últimos 5 años una noticia en que el gobierno chino está financiando algún proyecto en Ecuador? No. Porque pero es que eso era antes un pecado, pues aquí para la oligarquía. Pues te decían China, decían ya nos vendieron a los chinos, ahora somos colonia china. ¿Qué hicieron los chinos? Pragmáticos. Pensaban hacer un gran hub de desarrollo en Ecuador, como los gringos hicieron en Corea del Sur, pues no, se fueron a Perú. ¿Y qué hicieron hace unos días que me invitaron? A estrenar el puerto de Chancay.
el puerto más grande de aguas profundas de América del Sur, de ellos. ¿Cuál fue el último gran proyecto que hicieron antes? Fue Coca-Cola Sinclair, y persiguieron al ministro que hizo ese desarrollo, persiguieron a la empresa china que desarrolló ese proyecto, al Banco de China que fue el que puso la plata y todo lo demás. Hugo, ¿y ese puerto se pudo haberse construido acá? El proyecto era en Ecuador, amigo. El proyecto era en Ecuador. O sea, la propuesta inicial era en Ecuador. Vino Mike Pence de Estados Unidos, gobierno de Donald Trump, que tú me querías decir cómo va a ser el tema. Ah, bueno, es otro medio que me preguntaba cómo va a ser Noboa. La única ventaja que tiene Noboa de su gobierno es Donald Trump. Porque estos muchachitos, el padre y compañía, son gente de los republicanos. De hecho, hasta Alvarito se jactaba de ser amigo de Bush padre y todo, y Bush hijo. Entonces, volviendo al tema, y claro, o sea, en el gobierno de Reagan. Ahora que dices Bush padre, Bush hijo, la señora, la que era embajadora de Ecuador en Francia, Yvonne Baki, ¿la sacaron de Francia para llevarla ¿qué? ¿A Estados Unidos? ¿O la sacaron ya del gobierno? Porque era amiga, o es amiga de Trump la señora Yvonne Baki. Yvonne Baki es una bisagra impresionante. Bisagra me refiero al tema de que permite abrir puertos, ¿no? Es la base. Y ella, como bisagra, tú sabes, a una puerta entra lo que sea, puede entrar alto, bajo, gordito, flaco, o sea, ella no tiene ideología, ella es una lobista, ella tiene contactos, hace conexiones. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Yo le veo una gran ventaja, y eso me preguntaban algunos empresarios, ¿cuál es la realidad Ecuador con Estados Unidos ahora que Trump está de presidente? Claro, él realmente tiene muchas posibilidades de entregar al Ecuador como ellos quieran y como ellos deseen. Como te decía, cuando Mike Pence, que fue vicepresidente de Donald Trump, vino a Quito y lo recibieron bonito y todo lo demás en el Palacio de Gobierno, le dijo Pence todo lo que tenía que hacer el Ecuador y Lenín Moreno dijo, bueno, ¿yo dónde lo firmo? Que hay que permitir que los barcos entren a Galápagos, pues entraron los barcos a Galápagos. Que hay que entregar a Julian Assange, pues se entregó a Julian Assange. Que hay que firmar un nuevo acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, que no necesitábamos, pues se firmó el acuerdo de 1500 para empezar con el Fondo Monetario Internacional. Que X, Y, Z, todo eso se hizo. Que tenías un ministro de defensa en ese momento, un vendepatrias, que hizo fundir las armas que China le había dado al Ecuador. Que salió y dijo, estas armas no sirven para nada, ni siquiera como chatarra. Allí fue donde se le declaró al Ecuador estado no grato a China. Y China retiró a su embajador que había estudiado en Cuba, yo lo conocí, cercano, trabajamos con ellos. Y te digo, esto lo conozco de cerca. Por eso te lo digo, de cerca. Y Beijing tuvo que llevarse al embajador de Quito porque tenía persecución aquí. Y pusieron a otro embajador. Y el embajador que vino... De Waldo Jarrín estás hablando, ¿no? Jarrín, sí, ese ministro, hermano. Nuestras Islas Galápagos son un portaaviones natural. ¿Para quién, pedazo de bestia, desgraciado? O sea, perdóname, pero en serio, debería estar en la cárcel por traición a la patria. Esas son las verdaderas traiciones, no los muchachitos que los acusan de terrorismo y los arrastran aquí de 17, 16 años como terroristas. Jarrín es un terrorista, doble sueldo. Le dicen que él tenía que ser el ministro, ponen a Carrillo como ministro de seguridad, como comandante de la policía, ponen a la comandante, la señora narcogenerala, y volvieron al Ecuador el narcoestado por excelencia. Y ahora se rasgan las vestiduras porque The Economy sale y dice que Ecuador es el narcoestado, el mejor narcoestado del mundo, que por cierto este es otro tema interesante, ¿no? Cómo Ecuador en 5 años se convirtió en el principal exportador de cocaína sin tener un solo sembrío. Y cómo Ecuador está lavando dinero más que Panamá. Es una cosa impresionante. No aceptan algunos que son parte de este gobierno el reportaje que publicó The Economist, que somos un narcoestado, ¿no? Ayer hablábamos con el economista Alberto Acosta y justamente él mencionaba este tema, que la economía del Ecuador se sostiene gracias a los migrantes y la otra parte del lavado de dinero del narcotráfico, que es lo terrible.
Esto es muy interesante. Lo que acabas de mencionar ya es lo macro, lo grande, ¿no? Y es este tema del Dajic hablando, y tú mencionabas el tema de mantenemos a los pobres. No, hay pedazo de bestia. A quien mantenemos aquí en el Ecuador, a quien subsidiamos es a ustedes, a los plutócratas, a los ricos. Porque se les hace perdones de impuestos, siguen exigiendo que para invertir... Incentivos tributarios. En los incentivos tributarios. Yo voy a poner la fábrica, pero para poner la fábrica... ¿no? Como que no son subsidios, no camuflados. pagan impuestos. Pero en cambio, la ceñito que se quiere poner una peluquería porque se esforzó, siendo madre soltera, fue a estudiar las noches corte y confección o peluquería, lo que sea, dice, bueno, voy a vender o voy a endeudarme y voy a ponerme mi salón de belleza. ¿Qué es? Así es gente honorable, Alberto Dajic. Tú en tu vida has trabajado. Y se pone el salón de belleza, pero como el país está en crisis, primero te llega el vacunador. Dice, vea, para ponerse aquí tiene que darme 500 al mes. Uy, pero yo estudié esto, voy a poner, y me compré la silla y todo lo demás, entonces voy a ponerme a trabajar. Y te das cuenta de que de repente las mujeres no llegan, porque no hay plata para hacerse un peinado, pues, no hay plata para irte a pintar las uñas en esos barrios. La gente lo hace a mano ahora la gente lo hace por sí mismas, o simplemente no lo hace, porque este es otro país. Hasta el 2015 el país se expandía financieramente. Y eso le decía a gente que ha construido edificios en lugares caros de Quito y me decían, no puedo alquilar las oficinas, tengo 3, 4, 5 pisos, estoy perdiendo $20,000 ya 2 años y no puedo alquilar. Ha cambiado el Ecuador. El Ecuador que construía, ese fue hasta el 2014-2015, en expansión, de tener un país que más o menos tenía un PIB, un producto, o sea, generaba recursos más o menos por 80.000 millones, de repente saltó a 100.000 porque crecíamos al 4 o 5% de obra pública sobre todo, y de repente se redujo. Ahorita estamos en menos de 80.000 millones, no sé qué dijo Alberto Acosta. Volvimos no solamente al año 96, sino que estamos más atrás del 96. Mucho más. Pero el problema es que ya no somos pues 14 millones o 13 millones, somos cerca de 20 millones. ¿Cómo alimentas a los que no tenías en el 96, que ya en esa época éramos pobres? ¿Cómo alimentas a los que no habían en el 96, que estamos hablando de 6, 7 millones? Tienes como no sé cuántos millones, 100 miles de personas que son del Perú, de Colombia, que están viniendo, se están quedando aquí, porque tienes crisis en Colombia, tienes crisis en Perú. Entonces tienes también unos migrantes que están acá, retenidos, y que están mendigando en la calle. Entonces, ¿cómo puedes sostener eso? No lo puedes sostener, porque no hay crecimiento financiero, no hay industrialización del país. Y de ahí de paso, por eso te estoy diciendo, ¿quién quiere ser presidente el año que viene? Tienes la industria que daba empleo. 2, la una es la agrícola, en el campo, retiene a la gente ahí, pero ahorita quebró, freíste. Y la segunda, la industria de la construcción. No estás invirtiendo en vivienda urbana. Mira, aquí tienes que tener algo como lo que hizo Roosevelt. Cuando se dieron cuenta que tenían la crisis financiera allá en los 30 en Estados Unidos, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Invirtamos, metamos todos los dólares. Y ese es otro problema. Y yo puedo querer muchísimo a mis amigos, exministros, académicos, todo lo que tú quieras. Pero hace tiempo yo puse un Facebook que nunca lo veo, que se llama Una alternativa a la dolarización. Al menos otros países tienen su moneda propia como para zafarla de alguna manera y decir, bueno, vamos a sacar dinero por alguna manera para poder solventar esta crisis. Pero en un país, lo que te decía de China, en donde no baja el riesgo país, porque los gringos dicen, ay, qué bonito, haz todo lo que yo diga, yo te voy a ayudar. Aplaudes como foca y aplaudes como foca, pero ellos no bajan el riesgo país de Ecuador, sigue como en 1000. O sea, quiere decir que los créditos que Estados Unidos o los bancos privados de Estados Unidos le vayan a prestar al Ecuador van a ser en un interés del más del 20%. Eso es horrible, porque ¿cómo va a pagar el país que no tiene plata? Una. Y dos, te peleas con las industrias que pagan más impuestos. Te peleas con las industrias mineras que pagaban cientos de millones de dólares por el tema de la extracción de oro en ciertas provincias. Y dice Novoa, estas empresas no están pagando por la electricidad, y son empresas que incluso generan su propia electricidad. Y pagan impuestos. Te peleas con ellas porque tú tienes el negocio del oro ilegal. Pero ¿quién es el que no paga los impuestos en este país? ¿No es el mismo grupo Novoa? Total. Entonces, el país se hizo un golpe, se disparó en el pie
y esa herida está sangrando. Y está sangrando y se está y se está pudriendo. Entonces, yo te digo, el próximo gobierno, ahí sí te puedo decir, el próximo gobierno, en sus primeros 10 decretos que va a hacer en una misma semana, en el mismo día, primer decreto ejecutivo, ya juramentar a ser presidente o presidenta y llegar al cargo. El segundo, ¿cuál va a ser tu gabinete? Tienes que tener claro quién va a ser tu gabinete, porque si no tienes la menor idea, te freíste. Y el tercer decreto es tomar una decisión financiera urgente y ya. Y que sea, como dicen, la obra pública también, ¿no? Con cuchillo y sin anestesia. Y definitivamente, pues, estos últimos 3 gobiernos han estado gobernando para una minoría de 30.000 personas, millonarias, que en crisis o sin crisis están creciendo, están haciendo mucha plata. Los araníes que están poniendo tutis por todo el país, mal no les va. Mal no les va. Y nadie los Guillermito toca, Lazo, ¿no? Y Guillermito, que tiene un convenio ahí con Daniel Noboa, que es el gran narcolavador del país, está feliz y contento aquí en Quito. Hugo, a los Charninsky ponen tuti por todos los sectores populares incluso, y nadie los toca, ya no llega la vacuna. Bueno, en algunos lugares les han robado 3, 4 veces los locales, yo sé. Pero ganan tanto que realmente no importa, porque ellos se adaptan, amigo. Si el país estaba en expansión, cuando estaba en expansión, bueno, voy a poner supermercados en centros comerciales más caros y por esa papa voy a ganar el 200%. Porque ahora la gente tiene más billete. Ahora, como la gente tiene menos plata, voy a poner tiendas más baratas y voy a vender esa papa que antes vendía más cara, la voy a vender ahora más barata, pero yo voy a seguir ganando porque yo soy el monopolista, yo tengo la producción de las papas a nivel... Y el que no me quiera vender, pues que se le pudra la papa para ver quién le compra. Entonces, mira, yo te digo porque en mi experiencia he trabajado desde compañías multinacionales como Frito-Lay, la que hace las Lays, las papitas fritas, PepsiCo. Y en esos años ellos me decían, ¿no? Yo a veces hablaba con los ingenieros que recorrían el país y ellos les decían, si quieres bien, si no que se te pudra la papa. Imponían el precio y te dicen esas compañías internacionales, es que la oferta y la demanda, la mano invisible del comercio, no, ellos manipulan. El que tiene el poder financiero manipula. Así es. Manipula el mercado. Porque él decide si compra o no. Los mismos que hacen el azúcar, los Noboa. Si ellos quieren que el azúcar suba de precio, no pasa nada. Simplemente toda la producción la meto en galpones, allí que esperemos a que empiece a subir, yo mismo soy el que va a empezar a vender más cara el azúcar y después la suelto. Cada cierto tiempo voy a hacer eso, se llama escasez inducida. Entonces, eso es lo que vivimos. Más o menos como la crisis, como la crisis energética. Mira, yo le veo al país en una situación muy parecida a la del 97. Muy parecida. 97, 98, 99. Es que tú siempre ves ya los resultados al año siguiente. O sea, tú dices, ¿cuándo fue la crisis? Por ejemplo, la crisis de Lehman Brothers, que estalló en el 2008, ya venía desde el 2006. Lo que hacen estos pillos es como creen que realmente son magos. El primer banco que quebró fue el Continental, recuerda. Eso fue en 96, claro. Si no me equivoco. Y el Continental lavaba plata que no tienes idea. Yo en esa época... ¿Quiénes eran los dueños del Continental? Grupo Ortega, ahora sí, dueño de universidades. Mira, y te voy a decir una cosa. León Febres Cordero tenía un avión que se lo habían comprado entre 3. León Febres Cordero no iba pues a Salinas en auto, él iba en avión. Y ese avión era propiedad, tanto de, él no puso un centavo, pero él era también dueño. El otro dueño, el que pagó el avión era Danilo Carrera. Y el otro, el dueño del Continental. Los 3 siempre se subían al avión para hacer y deshacer desde Guayaquil hasta Salinas. Pasaban allí un rato y después el avión se regresaba. Y desde el avión, don León veía su gran negocio de Ecuasal. Veía. Y le decía pues a los comandantes, ¡se me está metiendo el agua! Manda a los ingenieros del cuerpo de ejército para que hagan un dique. Por eso ahí, donde él tiene a su alrededor, hay bastante obra civil. Pagada por ti.
que tanto creías pues en el León Febres Cordero y que decías, el único que persiguió la delincuencia y todo lo demás, tenía un avión privado con 2 banqueros. Y 2 banqueros que resulta ser que eran grandes lavadores de narcotráfico y de todo tipo de pillajes desde siempre. Y él tenía el avión con esos 2 pillos más. Y nunca los tocó. Nunca los tocó. Y a Piazzo también pues le daba cositas. Una cosa, todos los empleados de las casas de León Febres Cordero, él no les pagaba el sueldo. ¿Quién les pagaba el sueldo a los empleados? Choferes, mesera, bueno, empleadas domésticas, las que le en la cama. ¿Quién? Industrial Molinera. Ellos le pagaban el sueldo a todos los empleados a León. Y en Navidad, cuando se repartían las canastas navideñas, ellos iban a ver el bono de Navidad y la canasta en la Industrial Molinera ahí en el puerto. Ustedes saben dónde queda. Pues, o sea, era como socio de Industrial Molinera Febres Cordero. Febres Cordero era la niña de los ojos, pues ya lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí, de Luis Noboa Naranjo, y también pues de esos otros banqueros, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es, lo que estamos viviendo actualmente es un zafarrancho, como dicen los militares, de un libertinaje que ha ocurrido en estos últimos años, creo que lo analizamos la última vez que estuve acá, en donde pues ya no son tantos banqueros, ahora son menos, pero pues le entraron con furia, ¿no? Y nuevamente, como he dicho, como yo le digo a mi equipo, con cuchillo y sin anestesia. Hicieron y deshicieron en el país de una manera terrible y vuelve a repetirse el mismo fenómeno que vivimos a finales de los 90 en el Ecuador, porque volvieron a hacer las mismas prácticas. Se llevaron el dinero del país, manipularon el sistema judicial a su conveniencia, crearon nuevas mandas y mafia, porque ojo, acuérdate que en los 90 Ecuador era bien peligroso y la gente se estaba yendo del campo porque también había violencia. Existía el robo de ganado, existía el cuatrerismo, ¿cómo es que le dicen? El campo, pero la violencia era real. Yo me acuerdo que en esas épocas viajaba del país y te digo, la gente tenía miedo de llegar al Ecuador. Me acuerdo, vine en el 2002 de otro país, de Europa, y la gente decía, si vas a Ecuador, pues que te recojan en el aeropuerto porque te van a robar las maletas, no te subirás en taxis. Eso era el Ecuador, el de Noboa, el de Maguad, que Maguad fue puesto como presidente por León, porque eso fue un fraude electoral. Entonces, y ahí entran los banqueros a hacer todo ese desastre que ahora nuevamente está ocurriendo. Entonces, lo que vamos a ver en esta segunda etapa de la década del 20 del Ecuador es una crisis terrible a menos. Mira, aquí hay 2 posibilidades, con lo que hablábamos con Carlita. Aquí hay 2 posibilidades. Si esa población que está enojada, pobre, que está subsistiendo, que como dicen en Colombia, se la rebusca, porque aquí los medios de comunicación no dicen la palabra real. El ecuatoriano promedio se la rebusca. ¿Y qué significa rebuscar? Y es gráfica la palabra. O sea que en la basura estás buscando qué puedes sacar. Que del centavito, pues estás buscando para ver si cómo paras la olla. Que estás rebuscándotela. A ver quién de tus amigos te presta $1 para poder darle de comer a tu familia. Es terrible. Eso está haciendo el ecuatoriano promedio, rebuscar. Entonces, si ese pueblo se la rebusca, pueden pasar 2 cosas. O toma las armas para el paramilitarismo, que me lo estaba mandando alguien de otro gobierno sobre el paramilitarismo de Ecuador, me decía, oye, ¿qué posibilidades hay de esto? Mira cómo se la rebuscaban en la época de León Febres Cordero. Cuando pasa lo de Taura, el Taurazo, León firma pues un documento de amnistía para los militares, entre ellos Vargas. ¿Que por qué se da el tema de Vargas Pasos? Porque Vargas Pasos era corrupto en la FAE. Utilizaba los aviones de carga del ejército para traer cosas importadas de Panamá para después vender. Entonces León dijo, no, pues le frenó y después le hicieron el Taura. Aquí no hay patriotas, hermano. Aquí no hay patriotas. Y el tema es que León, cuando lo liberan, lo sueltan, León le dice pues a inteligencia, a los de cerca, porque León sí era pilas, en eso sí era pilas. Con sus enemigos no les dejaba momento para respirar. Los cogió toditos los de Taura y les dio la baja. Algunos fueron hasta la cárcel. ¿Qué pasó con esos militares entrenados y todo lo demás? Formaron grupos delincuenciales.
militares entrenados, empezaron a robar y a pedir vacunas en el sur de Guayaquil. Acuérdate, ¿cuándo fue lo del Taurazo? ¿86, 87? 86. 86, 87, viste que empezaron a crearse grupos criminales en el Ecuador. Grupos criminales que asaltaban carreteras y todo lo demás. Esos eran exmilitares que con la experiencia, ¿y sabes cuáles eran las armas que utilizaban? Las sacaban de los cuarteles, porque como tenían los contactos adentro, le decían, ve hermano, pásame del rastrillo una UCI, una esto que el otro, y les pasaban las armas, y se perdía del rastrillo, y utilizaban esas armas del ejército para hacer delincuencia. Eso pasó. Entonces tú tienes un problema gravísimo en el Ecuador actualmente. Porque si viene un presidente o presidenta que dice voy a militarizar los puertos, voy a militarizar, uy hermano, ten cuidado. Porque esos militares se pueden torcer muy fácilmente. Corruptibilidad. ¿Y tú crees, Hugo, tú crees que los militares están alineados con el gobierno? ¿O todo gobierno o todo militar debe estar haciéndose como que se alinea a un presidente? Te doy un dato duro. En el 23, agosto fue el año más violento de crímenes del Ecuador en su historia. Pero en el 24, el mismo agosto, es el año más violento que el del 23. ¿Y cuántos estados de decreto? ¿Quién votó este año? ¿En qué parte del mundo? El ovejuno, el Fuente Ovejuno, el pueblo masivamente votó sí porque los militares estén en la calle en febrero. ¿Qué país del planeta le dio autoridad y libertad total a los militares? Y se vive en estado de excepción con los militares supuestamente en la calle. Y no pasa ¿ellos están contentos con todo o qué? Hermano, ya te lo he dicho 1000 veces, el mismo ejército es narcotráfico en el Ecuador. Aquí dicen que los militares son una gran cosa, pero ¿en qué? Lo que estás diciendo es durísimo, ¿eh? ¿En qué? Si los mismos generales son puestos por la Embajada de Estados Unidos y cobran doble sueldo, los comandantes son escogidos por ellos y le dicen a Noboa quién es el que debe ser comandante del ejército, de la Fuerza Aérea y de todo lo demás. ¿Y quiénes están permitiendo las rutas? Porque a mí me preguntaban en Colombia. Claro, ¿por dónde viene la droga? Por la frontera, ¿verdad? Exacto. ¿Quiénes controlan la frontera? Los militares y los policías. Y no tanto, y ni siquiera eso. ¿Por dónde sale la droga? En España me preguntaban, cuando cayó estos 18 toneladas de cocaína hay 3 puertos importantes de entrada en Europa de América, ¿no? El uno es España, el otro es Amberes en Bélgica y el otro es en Alemania, en Ansburgo. En los 3 puertos más grandes e importantes de la Unión Europea han cogido droga de Ecuador. Y en el del sur de España, en donde cayeron estas toneladas de cocaína, y no es la primera, son varias que ya viene dándose, me preguntaban en España, pero el barco no es que viene solamente de Ecuador directo a Europa, porque tiene que pasar por el canal de Panamá. ¿Y quién controla el canal de Panamá? Los gringos. ¿Y qué pasa con el tema de estos barcos Panamax, que son gigantescos? No cargan toda su droga, no cargan todo su cargamento en Ecuador. Esos barcos vienen desde toda América recogiendo, desde Chile la fruta, la uva, la manzana, van cogiendo una parte, porque son barcos gigantes, son ciudades. Una parte en Chile, otra parte en Perú. Pasan, a veces estos barcos ni siquiera calan en Ecuador. Estos barcos gigantescos que llevan la droga, los cargan en alta mar, con la droga de aquí. Y pasan por Panamá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en Panamá detectan un contenedor de 50.000 tornillos que se iban para Cuba? No, es que Cuba no puede tener estos tornillos porque está bloqueado, porque tiene una sanción del gobierno de Estados Unidos. Entonces estos tornillos se quedan y el barco es sancionado. ¿Y cuando es droga? O cuando pasa un barco y dentro del maíz, abajo del maíz, del trigo y todo lo demás, resulta ser que hay tecnología militar para Rusia o para Corea del Norte. No, esto no puede pasar. Pero la droga pasa. Hugo, ¿y sancionan a los barcos que llevan droga? ¿Los sancionan? No. E investiga quiénes son esas empresas. Nunca dicen de qué empresa es tampoco, ¿no? Ahí está. Pero cuando esos barcos, en cambio, que tienen bandera, pero son de aquí, porque esto es, mira, el tema naviero es una cosa... como decían los curitas, yo no soy católico,
Pero a mí siempre me llamó la atención que en la religión católica hay este tema del limbo, ¿no? Esta creencia de que existe un espacio espiritual en donde se van ciertas personas que han muerto que no se bautizaron o algo así, le llaman el limbo, ¿no? Que es algo como gigantesco o algo así. El tema marítimo en el planeta es como un limbo. ¿Y sabes quiénes realmente detectan y tienen inteligencia para decir qué barco es de qué país? Las milicias que ahora están peleando esa guerra en Asia Occidental. Porque ellos exactamente saben quiénes son los dueños del barco y le mandan un misil. ¡Pum! En el Mar Rojo y lo tumban, lo hunden. Porque sí se puede averiguar. Pero a cambio, en la droga dicen es que es difícil porque, a ver, el barco tiene bandera panameña, pero la empresa está en Suiza, y los socios son una compañía en un paraíso fiscal. Entonces no sabemos realmente, no hay culpables. Si te das cuenta, esto es una cosa que ya lo vienen manejando siglos. En esa ley antipillos que quería poner el gobierno, eso debió poner que se publiquen los nombres de las empresas o los barcos, a qué empresas pertenecen cuando los cogen con droga, ¿no? Eso hubiese sido bueno. Entre bomberos no se pisan las mangueras. Y que se publiquen también los nombres de las fincas donde se incautan las toneladas de droga, porque hasta el momento, por lo menos el de Vinces, no se sabe. Y por cierto, toda esa droga viene en banana. También ha venido en piña y en otro tipo de productos. Entonces, a los gringos pues les encanta un país exportador de fruta, porque tiene del lado sur, porque mira, aquí hay un tema interesante de cómo el Comando Sur, el que tiene su sede, su base en Florida, el Comando Sur, el que controla, ellos lo ven así, controlan desde el Caribe hasta la Patagonia, ¿no? Ellos ven la región, le dicen hasta hemisferio, hemisphere. No, ni siquiera lo creen, no lo ven como un continente. Tú, Jaime, no eres americano, ni yo soy americano. Nosotros somos de un hemisferio. Es una cosa que ellos inventaron. Doctrina Monroe. Y ellos controlan y ven todo como un todo. Entonces, ellos dicen, a ver, si tenemos una plantación de cocaína en Perú y en Colombia, necesitamos el puerto para sacar la droga a través del otro lugar que es Ecuador. Para ellos no es Perú, no es Colombia, es una sola estructura, es una sola corriente. Y si el economista Costa dijo que la droga mantiene en buena parte el Ecuador, ¿qué pasa con Perú? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Y qué pasa con Estados Unidos? En donde las grandes firmas de banca lavan dinero. Hasta en Alemania. El Deutsche Bank, el Deutsche Bank, el Banco del Pueblo, dicho en castellano, en palabras alemanas, es más, se comprobó que ese banco lava plata, dinero, de narcotráfico. ¿Y cuáles son los territorios en donde se produce y se exporta la droga? En donde los gringos tienen bases. América del Sur, Asia, otrora en algún tiempo Afganistán, en la India, etcétera, etcétera, en esos territorios. Y donde tienen cierta injerencia, como por ejemplo México, que ahorita están en esta discusión, en esta pelea, por el tema del narcotráfico en México. Entonces, ¿y qué pasa? Con el narcotráfico también tienes armas. Mira todos estos videos de estos muchachos, porque son muchachos menores, son jovencitos, que andan con ametralladoras, con escopetas y todo fabricación estadounidense. ¿Quiénes compran las armas? Y quiénes las venden también. Porque en el Ecuador, ¿y cómo llegan, no? Mira, cerca de mi casa un día estaba paseando a mis perros y de repente en la noche veo pues vehículo blindado gigantesco de guerra a 2 cuadras de mi casa, en zona residencial. Yo dije, aquí alguien empezado está. Fabricación, Israel. Y los han comprado, ¿no? Que por cierto sí, son brutales para la población civil. Pero cuando se van a la guerra, pues resulta ser que con los chinos y los rusos no tienen capacidad, porque los revientan y los vuelan. Pero a nosotros sí nos los venden para ir y atropellar a muchachitos cuando salen a manifestarse, porque esos vehículos blindados, para eso funcionan los estados de excepción, para sacar esos blindados y para amedrentar y amenazar, porque a mí se me amenazan, pues. Si yo de pie, que no soy tan chiquito, el chasis del auto me llega acá, del camión blindado. O sea, yo digo, ¿cómo harán estos chiquillos para salir y enfrentarse a esos bichos con piedras, con molotovs y todo? Realmente mis respetos, porque yo, en serio, me desarmo a ver ese bicho gigantesco ahí corriendo en contra mía. O sea, en verdad, yo admiro
a estos niños. En verdad los admiro porque son valientes. ¿Pero por qué lo hacen? Hugo, porque no tienen futuro. ya en la recta final de esta entrevista, ¿tú crees que este gobierno combate el narcotráfico? Este es un narcogobierno. Y el mismo narcogobierno de Guillermo Lasso, etcétera, etcétera. Habían 3 o 4 candidaturas que son aliadas a ellos. Y te voy a hacer una situación que yo sé que me afecta a mí como clientes. Pero mira, dentro de la papeleta electoral, hay varias cartas de este mismo grupo de poder. Cronfle es de ellos. Cucalón es de ellos. Noboa, su candidatura es de ellos. ¿A qué estoy yendo? ¿Tú piensas que estos grupos mafiosos tienen un solo candidato? No, o sea, siquiera tienen 5, ¿no? Siquiera tienen tanta plata que pueden sentarse y hablemos del tema de la campaña electoral. Topic también era de ellos. Topic es de ellos. Entonces, el asunto es, mira, ahí ya estás mencionando como 5. Y esos 5 tienen posibilidades de ganar. Y tienes de los de abajo, del rezago, tienes a la candidata de Lucio Gutiérrez, es de ellos. Tienes a un chico que está en Londres, creo que es candidato de otro partido, también es de ellos. Tillería. Mira, tienen un montón de candidatos. ¿Cuáles son autónomos? Iván Cueva. Tienes a un grupito de candidatos que son autónomos o que van por su cuenta, peleándose con todo, con lo que se encuentran y se chocan, y a veces por la falta de experiencia en este tipo de temas, se queman vivos encima de mí, se queman ellos mismos. El caso del abogado del Partido Socialista. Tienes a Luisa González, que tiene mucha presión alrededor. Yo entiendo. Tienes al comunicador, a Jimmy Jairala, que no están dentro del entorno de ellos, y los van a pisar. Los van a tratar de aplastar. Porque no son de esas candidaturas. ¿Qué hay que hacer finalmente, Hugo, para cambiar este país? Fue una buena estrategia la de buscar diálogo entre la izquierda. Yo sabía que eso no iba a dar resultados porque pues hay también intereses. Pero hay una conversación, ¿no? Ya hay un acercamiento. De que se apoyen en la segunda vuelta si es que uno de ellos llegara, ¿no? Yo no le veo otra salida más que una cogobernación. Escúchame, Luisa González. Escúchame, Isa, porque yo no me quiero ir del Ecuador y los conozco a todos ellos. Hagan un pacto de gobernabilidad entre todos ustedes. Aunque ustedes hagan tonterías y haya reparto para algunos quispes y lo demás, es la única solución. Ninguno de ustedes va a durar un año en el poder si no se unen. Le van a pegar un tiro a Luisa González en el primer decreto de que quiera sacar a los militares del robo de combustible de Petroecuador. O los mismos sindicatos corruptos de allá adentro le van a sacar. Señora González, usted no va... Al decreto que le dañe el negocio a una mafia de décadas le van a tumbar el helicóptero. Y va a quedar Borja maniatado, controlado. Mira lo que le hicimos a la presidenta. Lo mismo te hacemos a ti. Presidente, pero bajo estos términos. No tocas esto, no tocas esto, no tocas esto, no tocas esto. Y ya. Si no hay una organización social de base, de calle y de pueblo, junto y unido, para que gobierne esta próxima elección, hermano, van a correr ríos de sangre por las mafias que van a seguir exprimiendo a este pueblo por las décadas que vengan. Porque ya está estructurado la corrupción dentro de la estructura, de lo que se llama Estado. Y no se trata aquí de hablar de nacionalismos, no se trata aquí de hablar de ciertas ideologías que ya están caducas y que ya se probaron y que no funcionan. Aquí hay que tener soberanía respecto de la caja, del dinero del Estado, quitárselo a los banqueros. Para irme, en esta semana en Sorprendente Films hemos logrado encontrar al escritor argentino, investigador, yo creo que lo anoté aquí en polla, porque Juan Salinas, en investigación mi equipo lo encuentró. Él escribió un libro que se llama Ladrones, Pillos y Banqueros, una cosa por el estilo, publicado. Es el único investigador, no ecuatoriano, que publicó los 2 robos del Banco de Pichincha, de los Acosta y de los Egas, sobre el Ecuador. Ya nos contestó el hombre
fue perseguido, su libro fue sacado de estanterías a nivel internacional. En estos próximos días, supongo que la semana que viene, ni siquiera le puedo contestar. El libro se llama Narcos, Banqueros y Criminales. ¿Y cuál es el ejemplo perfecto? Ecuador. Se basó en Ecuador. Es decir, que los banqueros en Ecuador son narcos y criminales. El primer capítulo era Banco de Guayaquil. Se robaron la reserva, la reserva monetaria del Ecuador en el gobierno de León Febres Cordero, los Acosta. Se las regaló León Febres Cordero. Las mandó a un paraíso fiscal, desapareció. Porque después hay crisis. Y en el gobierno de Lucio Gutiérrez, nuevamente como que se llevaron las reservas del Banco Central. Amigo, mientras gobierne la banca en el Ecuador, de estos banqueros que bien dice este señor Juan Salinas, criminales, el país no tiene futuro, no tiene solución, no tiene salida. Tienen que ser estratégicos. Si no te puedes meter con las bandas que tienen armas, al menos métete con los banqueros. Ahí vas a hacer algo bastante importante. Decide con quién te vas a meter primero. Y después vas a ver el resto. Tienes un pésimo año con el tema de Trump. Así que mi admiración y consideración para quien sea presidenta o presidente del Ecuador. Es un año muy duro. Necesitas a las mejores personas. Si te metes con pillos, no duras un año. Eso es lo que podría decirte. Hugo, quiero agradecerte por este diálogo bastante potente, todo lo que has dicho el día de hoy, como siempre. Pues bueno. Es que es difícil. Yo que estoy donde las papas queman, te digo, a mí me da una enorme pena cómo está el país. El país está en la peor crisis de su historia. No existe una crisis peor que esta, te lo digo en serio. No existe. No, en el pasado no ha habido algo tan terrible como lo que está viviendo el Ecuador. Las peores 5 ciudades del planeta están en Ecuador. El índice de mortalidad de mujeres en el país es el más grande del planeta. ¿Qué quiere decir? Que según las estadísticas del Banco Mundial y de otras organizaciones, de cada 50 mujeres que hoy día están vivas, 3 o 4 no llegan a enero. Así de grave es la cosa. Gracias, Hugo. Cuídate. Gracias por el tiempo. Un abrazo, Hugo Godoy, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Gracias a toda la audiencia.